Conoces el lago Ness, ¿verdad? Todo el mundo habla de su monstruo, pero seguramente lo que no conoces es esta casa, Boleskine House. Una mansión frente al lago con más de 2 siglos de historia, rodeada de misterio, tragedias y algunas de las historias más oscuras de Escocia. Aquí vivió un hombre que llamaban el más malvado del mundo. Se realizaron rituales ocultistas que, según muchos, nunca se cerraron correctamente. Y décadas después, uno de los músicos más famosos de todo el mundo acabó comprándola, obsesionado con todo el tema. Esta casa ha estado cerrada durante más de 6 años y hoy abre las puertas solo para nosotros. ¿Preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos al vídeo de hoy. Nos encontramos, como ya te he dicho, en Boleskine House. Esta mansión está a orillas del lago Ness, con unas vistas impresionantes. Hoy vamos a entrar dentro, recorrer todas sus habitaciones y hablar de lo que ha ocurrido en este lugar. Estoy muy contenta de estar aquí hoy, súper emocionada de traerte conmigo, y es que esta es una oportunidad única que muy poca gente tiene, por lo que me siento muy orgullosa, muy agradecida de poder estar aquí hoy y traerte conmigo, por supuesto. La casa está en la fase final de su restauración, prácticamente terminada, pero todavía con algunos últimos detalles en marcha. Presenciamos uno de los momentos más especiales de toda su historia reciente y también vamos a hablar con las personas que están detrás de su restauración, que como no conocen toda su historia. Pero antes de recorrerla por dentro te voy a poner un poco en contexto, porque esta zona tiene bastante leyenda y folclore asociada a ella. Aquí justo al lado tenemos el antiguo cementerio de Boleskine, que de hecho pertenecía a la casa anteriormente. Lo que pasa que ya obviamente pues es algo que lleva el council o el ayuntamiento de la región, pero se decía que se había visto a fallecidos, a cuerpos fuera de sus tumbas, levantados y demás. Entonces eso sí que es verdad que enfatizó un poco esta historia creepy de la zona. También hay leyendas que dicen que justo al lado del cementerio también había una iglesia, es la iglesia de Boleskine, construida más o menos en el siglo XVII, y dicen que esta iglesia se quemó con parte del priorato dentro y también algunos fieles, por lo que todas estas pequeñas cosas y leyendas e historias le dan ese toque misterioso a donde nos encontramos hoy. También existe una historia que decía que había un túnel subterráneo conectando la casa y el cementerio, pero me comentan las personas que están detrás de la restauración que en realidad nunca ha sido encontrado, pero que es verdad que existía esta creencia. Todo esto no es nada comparado con lo que te voy a contar ahora mismo, porque es que el protagonista de nuestra historia es una persona bastante singular. Se llamaba Aleister Crowley y llega aquí en 1899, cuando este lugar ya era conocido como el lugar de las 1000 leyendas. La casa ya existía y junto a ella se encontraba el cementerio privado de la familia Fraser de Lovat, que es el cementerio del que te acabo de hablar. Hoy hemos tenido tiempo de todas las estaciones, os lo juro. Escocia en primavera es como, no sé, o sea, te puedes presenciar invierno, otoño, primavera y verano en el mismo día, así que nada, antes hemos tenido un poquito más de sol, pero ahora me está lloviendo encima, así que creo que me voy a meter para adentro. Pero antes de seguir explorando este lugar y meternos para adentro, hay algo que siempre tengo en cuenta cuando viajo a sitios, especialmente cuando son así de remotos, porque al final acabas conectándote a redes wifi que no controlas y ahí es cuando pueden empezar los problemas. Y por eso yo uso NordVPN, que lo que hace es cifrar tu conexión a internet para proteger tus datos y que nadie pueda ver lo que haces online, incluso si es una red pública. Algo que a mí me parece también súper útil cuando viajo y cuando estoy aquí en Escocia es que puedes cambiar tu ubicación virtual. Por ejemplo, si quieres ver un programa de televisión de la televisión privada en España, puedes conectarte desde la misma España para poder ver ese programa desde la web. Además, incluye protección contra webs maliciosas y posibles amenazas, que cuando te estás moviendo de un sitio a otro es muy útil, la verdad. Puedes usarlo en diferentes dispositivos a la vez, no solo para el móvil, y tiene una garantía de 30 días para que puedas probarlo sin riesgo. Si lo quieres probar, puedes usar el código QR que te dejo en pantalla o también ir al link en la descripción o al comentario fijado que te dejo en este vídeo. Ahí podrás encontrar más información y todas sus ofertas disponibles. Y ahora sí, mientras nos adentramos en Boleskine House, quería agradecer a NordVPN por patrocinar este vídeo. Vamos con Boleskine House.
Me parece precioso todo el sitio. Yo ya he recorrido todas las habitaciones anteriormente con la persona que me ha ayudado, que es el chairman, Keith, responsable también de toda la renovación de la casa y demás. Me ha estado explicando algunas cosas muy interesantes que te voy a explicar yo ahora mismo, y es que me parece precioso todos los detalles que tiene el lugar y a la vez bastante misterioso y bastante místico. Me causa mucha curiosidad e interés el saber qué significan muchísimas cosas de las que podemos ver aquí, así que bueno, vamos a intentar meternos bien en detalle para sacarle el máximo jugo a la aventura que te traigo hoy. Para entender lo que ocurrió aquí hay que entender primero quién era el protagonista de nuestra historia, Aleister Crowley. Este nace en 1875 en Inglaterra dentro de una familia profundamente religiosa. Sus padres pertenecían a los Plymouth Brethren, un movimiento cristiano extremadamente estricto, y desde pequeño crece en un entorno rígido donde todo está controlado por la religión. Su madre llega a llamarlo la bestia. Esa etiqueta se le queda durante un montón de tiempo, y es que Crowley, con el paso de los años, no solo se aleja de ese mundo, sino que hace completamente lo contrario. Se obsesiona con el ocultismo, la magia, todo lo esotérico, y eso es lo que le lleva a entrar en la Hermetic Order of the Golden Dawn, como la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una sociedad donde se practicaban rituales, magia ceremonial, astrología y distintas tradiciones místicas. Allí se trabajaba con iniciaciones, grados y prácticas destinadas a desarrollar conocimiento espiritual y control sobre fuerzas invisibles. Crowley entra muy joven a esta orden y destaca rápidamente. También he leído que tiene alguna historia, como algún conflicto con algunos de los miembros, y como que se va separando de la orden para formar también sus propias ideas. Bueno, Keith, hola, muchísimas gracias por haberme invitado hoy. De verdad que valoro muchísimo esta oportunidad, por lo que estoy sumamente agradecido. No sé si te gustaría presentarte tú primero. Mi nombre es Keith Reddy. He estado involucrado en el proyecto de Boleskine House desde el año 2019. Cuando adquirimos Boleskine House por primera vez, era una ruina completamente dañada por el fuego. Y en ese momento decidimos que nos gustaría intentar reconstruirla y devolverle su antigua gloria. Y una vez que superamos la fase inicial de la compra de la propiedad, pensamos, ¿qué haremos con esto? Así que decidimos registrar una organización benéfica, una organización sin fines de lucro llamada Boleskine House Foundation, la cual he estado liderando durante los últimos 7 años, y actúo como presidente del consejo de administración de esa organización. La Fundación Boleskine House tiene 4 objetivos principales: la preservación de las artes, el patrimonio y la cultura. Educación. La facilitación de eventos recreativos para la mejora de la calidad de vida de todo el público en general y la sostenibilidad ambiental, lo cual ese último objetivo nos permite ampliar nuestro proyecto no solo con el patrimonio construido de la casa, sino con el patrimonio natural de su entorno natural. Y ahora me gustaría mucho preguntarte tu opinión sobre la historia de este sitio, porque como bien sabes, este lugar es sin duda bastante controvertido y arrastra una reputación que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Así que me encantaría que nos compartieras tus pensamientos al respecto y si pudieras ofrecernos alguna perspectiva adicional sobre la historia de este lugar que quizás no conozcamos. La casa Boleskine, cuando Aleister Crowley fue su dueño y escribió sobre ella en su autobiografía en la década de 1920, después de haberla poseído y luego vendido, la denominó el lugar de las 1000 leyendas. Incluso en aquel entonces, lo cual era verdad. La casa está empapada de todo tipo de historia y leyendas, mucha de ella falsa, mucha de ella, algo de ella cierta y parcialmente cierta. Y también descubrimos muchísimas cosas que no se conocían sobre la propiedad antes de que empezáramos con el trabajo de restauración. Lo interesante de un edificio que ha sido dañado por el fuego es todo esto es obviamente devastador, pero al mismo tiempo te brinda la oportunidad de comenzar desde lo más fundamental, desde las paredes de piedra, y precisamente porque no quedaba absolutamente nada más que los muros de piedra, pudimos entonces observar una parte de la historia, de la arqueología de todo el edificio.
Sí que sabíamos que era un edificio más pequeño antes de que fuera expandido más tarde en los siglos XVII y XVIII, en los siglos XVIII y XIX, encargo de convertirlo en un pabellón de caza por Archibald Campbell Fraser de Lovat. Él fue, sin ningún tipo de duda, el primer propietario de la misma como vivienda. Pero creemos que existe una estructura mucho más antigua y una de las habitaciones, precisamente la que estamos ocupando en este mismo instante, es el gran salón central, el cual pensamos que fue probablemente utilizado para algo que no era tan privado, sino quizás más bien un espacio de uso comunitario, o tal vez algo parecido a una capilla o alguna otra cosa similar. Pero la verdad es que no contamos con ningún tipo de registro escrito. Los registros escritos, específicamente en Highland, en las tierras altas de Escocia, no se empiezan a documentar realmente hasta bien entrado el siglo XVIII, y nosotros creemos firmemente que hubo algo aquí, que existió algo en este lugar, probablemente mucho antes de esa fecha. Y en lo que respecta a toda la controversia que rodea a la casa, eso incluso es algo que antecede a la propia reputación de Crowley. Por ejemplo, Archibald Campbell Fraser de Lovat, quien fue la persona que encargó la construcción de la casa para que sirviera como residencia, su padre, quien es más conocido en la historia, Simon Fraser, el 11º Lord Lovat, fue conocido de forma notoria en la historia como un rebelde jacobita que cambió de bando a lo largo de todo el conflicto, dependiendo de hacia qué lado soplara el viento a su favor. Y fue capturado después de la batalla de Culloden por los británicos y lo llevaron a Torre de Londres, donde de hecho es la última persona registrada en la historia en ser sentenciada a decapitación. Bueno, se dice que, de nuevo, esto es en parte cierto y en parte no lo es, pero la expresión reírse a carcajadas proviene de su ejecución, porque su ejecución era un evento público, era algo muy popular de ver en aquel entonces, y él se sabía que había estallado en una carcajada incontrolable justo antes de ser decapitado, porque la plataforma de observación para los espectadores se derrumbó, matando a varias personas e hiriendo a muchas más. De ahí que tengamos la expresión partirse de risa. Y se cuenta que Lord Lovat jamás olvidó verdaderamente lo que le aconteció, y se podía escuchar su cabeza rodando de arriba abajo por los pasillos de la casa. Así que esa era una reputación de la mansión que ya existía incluso antes de la época de Crowley. Crowley se hace muy popular y de hecho hay muchos artículos de él en la prensa, también en la prensa sensacionalista de la época, y es muy interesante ver también cómo le retratan como the wickedest man in the world, que es el hombre más malvado del mundo. Ciertamente algunas historias de la prensa son bastante oscuras, incluían todo tipo de rituales, ya te puedes imaginar. Tampoco puedo entrar mucho en detalles ya que tampoco quiero ser demasiado explícita, pero toda esta imagen que se crea por la prensa y también por algunos hechos es la que realmente precede. En 1899 Crowley compra esta casa, y es que no te lo pierdas, pues que la casa pertenecía a otra familia y no estaba en venta realmente, pero Crowley, al verla, al ver cómo de aislado estaba todo, al saber también un poco de la leyenda e historia que tenía este lugar, decidió ofrecer el doble de dinero y afrontar todas las deudas que tenía la familia, por lo que la familia ni siquiera se lo pensó y le vende la casa a Crowley. Lo que realmente buscaba Crowley era aislamiento absoluto para realizar un ritual. El ritual que viene a realizar es el Sacred Magic of Abramelin the Mage, también llamado como la Abramelin Operation, la operación de Abramelin. Por lo que he visto en las instrucciones del ritual, lo primero que te pone es que no debes realizarlo, pero bueno, allá fue Crowley a darle con todo. El objetivo de Crowley al hacer este ritual era contactar con el Holy Guardian Angel, que es como el sagrado ángel guardián. Este Holy Guardian Angel, lo voy a intentar explicar con unas palabras un poco más simples, es como el Dios accesible al humano, o sea, sí que es Dios, es la máxima entidad, pero está en una forma a la que nosotros en forma humana podríamos acceder. Luego también la meta de contactar con este Holy Guardian Angel era alcanzar el conocimiento más absoluto, o sea, la iluminación, lo que era para él. Una vez llegado al culmen del conocimiento a través del Holy Guardian Angel, tenía también el poder de someter
a las fuerzas malignas o diablos o demonios, entidades malignas, y básicamente lo que él quería hacer era estar por encima de todo, tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué pasa? Que este ritual no era nada fácil, o sea, suena muy simple ahora mismo, pero es que duraba muchos meses y era súper estricto. Necesitabas una disciplina brutal para llevar a cabo todos los pasos. Para que te hagas una idea, necesitabas seguir eso, una disciplina constante todos los días, estar invocando constantemente, incluso durante la noche, a unas horas locas. Tenía que estar a base de pan y agua como su menú. O sea que era un ritual muy exigente, y así durante muchos meses. En concreto tenía que estar así 6 meses. Y es que sabemos que le estaba costando bastante, o que era muy exigente, porque Aleister Crowley escribe sobre cuando estaba haciendo todo este ritual y cómo lo estaba haciendo sentir y sus experiencias en general. Según los relatos, se invocan a más de 100 demonios, pero el ritual tenía una regla, y es que era que no podía abandonarse. Bueno, por supuesto, después de eso podríamos hablar de Aleister Crowley, que por cierto era el dueño de la casa. Lo adquirió en 1899 y en aquel entonces era un hombre bastante joven. No era para nada ese tipo de mago anciano, ese Crowley que solemos ver tan a menudo en las fotografías. Él era, de hecho, un joven muy fuerte, un muchacho vigoroso de unos, creo, 23 o 24 años de edad. Lo compré, lo adquirí en 1899 y en aquel entonces estaba recién egresado de la universidad. Y realmente este fue, en cierto modo, el periodo de la vida de Crowley en el que era un estudiante incipiente del misticismo y el ocultismo, pero también estaba muy interesado en el montañismo, la exploración, lo entiendo perfectamente. Y los viajes por el mundo. Así que el paisaje de las tierras altas le resultaba evidentemente muy atractivo por todas esas razones. Ahora él escribe sobre la adquisición de Boleskine House porque su intención era hallar el lugar idóneo y perfectamente adecuado para llevar a cabo un ritual mágico sumamente exigente. Un ritual mágico verdaderamente demandante, conocido específicamente como la operación de Abramelin o alternativamente el trabajo de Abramelin. Este es un manuscrito bastante curioso, un manuscrito que en aquel entonces apenas estaba empezando a surgir en la sociedad secreta de corte iluminista de la que él formaba parte, la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Supuestamente fue escrito por un judeo alemán en Alemania alrededor del periodo del Renacimiento. Y fue escrito para su hijo como una especie de instrucciones sobre cómo comunicarse con el mundo espiritual y con Dios. Y es un ritual muy curioso que lleva aproximadamente 6 meses completarlo. Requiere muchísima resistencia, donde uno tiene que ayunar todos los días, encerrarse en una cámara y orar. Se supone que la persona debe. Es muy medieval en el sentido de que requiere un círculo que debe ser trazado, inscribiendo los nombres de todas las distintas denominaciones de Dios, todos los nombres de sus arcángeles, todos los ángeles que están bajo el mando de esos arcángeles, luego todos los espíritus menores que se encuentran bajo la autoridad de esos ángeles, después todos los demonios que están subordinados a esos espíritus menores, y así sucesivamente, siguiendo un orden establecido. Y esto es algo muy común que se ve en la magia del medievo tardío, principios del Renacimiento, dentro de la tradición cristiana, para tener hechizos protectores y para darle al mago poderes sobre la naturaleza y otras cosas. Absolutamente todos estaban muy intrigados. Cada miembro de la Golden Dawn se sentía profundamente intrigado por esta cuestión, pero resultaba ser algo extremadamente exigente. Es decir, ¿quién podría permitirse dejar su trabajo y dedicar 6 meses completos de su propia vida a hacer esto?
La experiencia más elevada y definitiva de todo esto consistía en alcanzar un profundo conocimiento y una íntima conversación con lo que se conocía como el Santo Ángel Guardián. Esta entidad se consideraba, en la Golden Dawn se le llamaba tu ser superior, pero Crowley lo entendía como algo mucho más que simplemente el ser humano y el propio ser superior. Era una entidad completamente separada por sí misma, que poseía una relación única y particular con el mago y funcionaba como una especie de su único y exclusivo punto de contacto con la inteligencia divina. Crowley era muy ambicioso. Era el tipo de persona que no hacía las cosas a medias, ¿sabes? Era el tipo de persona que realmente intentó asaltar las puertas del cielo en lo que respecta a la magia y el ritual, y simplemente empujó los límites tanto como pudo, incluso en sus primeros días y en sus años de formación como mago durante su primer periodo de propiedad con Boleskine House. De hecho, The Abramelin Operation se realiza en la habitación en la que me encuentro ahora mismo. Todavía siguen obras, la casa está por abrir, o sea, le queda todavía como una semana. Cuando tú veas este vídeo va a ser unos días atrás que han reabierto sus puertas, así que ya te vuelvo a decir que estamos en una situación muy privilegiada, una oportunidad única, y de verdad que me siento súper agradecida. Por supuesto, gracias al equipo de Boleskine, que me ha ayudado a poder hacer este vídeo. Por supuesto, sin ellos no sería posible. Pero bueno, lo que te decía es que esta habitación, como puedes ver, está todavía en restauración. En la original construcción, o sea, cuando Crowley, o antes de que Crowley viniera, esta puerta no estaba aquí. Esta puerta está en la dirección norte y se suponía que era para mantener ahí a los demonios una vez que fueran invocados y no pudieran pasar a la casa. He leído también por ahí que era para que los demonios, al contrario, entraran en la casa por aquí, pero Keith me ha dicho que era para dejarles fuera. Y la parte que me ha parecido más increíble de todas es esto que tenemos por aquí arriba. Así que acondicionó una de las habitaciones en Boleskine House, denominándola su oratorio personal. Y fue en este lugar donde estableció su cámara de purificaciones, con el fin de iniciar la labor de Abramelin. Él provenía de una familia con una gran fortuna, así que no tenía la necesidad de tener un trabajo normal. Eso le permitió dedicar todo este tiempo a hacer esto. Y él dio inicio a los preparativos de este ritual, que consistía en trazar el círculo, ¿sabes? Invocando todos los nombres divinos y los espíritus e incluso las fuerzas demoníacas para poder controlarlas, someterlas y proceder a esto. Esta otra etapa de trabajo que se nos exigió. Ahora, él fue interrumpido por esto porque al mismo tiempo Crowley había avanzado a través de los grados de la Orden Hermética de la Aurora Dorada con una rapidez asombrosa. Él demostró ser muy precoz en este sentido y tuvo un desempeño excelente dentro de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. También, de hecho, que él se ganó la antipatía de algunas personas. Era extremadamente ambicioso, no estaba dispuesto a frenar su ritmo, por así decirlo, ni a contenerse. Y tenía una actitud muy libertina respecto a las cosas, lo cual naturalmente molestó a varios de los miembros de mayor rango de la Golden Dawn. Y pues básicamente cuando llegó el momento de que él entrara en esta siguiente etapa de la estructura iniciática de la Golden Dawn, llamada la Orden Interna, La segunda orden, que representa Pause U, una sección considerablemente más exclusiva, de un prestigio mucho mayor dentro de la estructura de la Golden Dawn. Los miembros que se encontraban en Londres fundamentalmente le impidieron avanzar. Pero Crowley les ofreció su ayuda. Además, estos miembros, ellos también estaban teniendo problemas con el líder de la organización en ese momento, Samuel Liddell MacGregor Mathers, quien era considerado por los miembros como una especie de líder sustituto desde París. Samuel Mathers estaba teniendo algunos problemas con varios de los otros miembros. Estaban desafiando su autoridad y Crowley intervino para ofrecer su ayuda. Así que decidió ir a París para conversar con Mathers acerca de un plan sobre cómo proceder en Londres.
Así que básicamente Arts abandonó la operación de Abramelin y se fue a vivir a París. Y nunca llegó a completar realmente dicha operación. Y no es porque no haya podido finalizar la operación de Abramelin. Lo que sucede es que con el transcurso de los años, él sintió que había descubierto un procedimiento completamente diferente para poder acceder a esta experiencia, en lugar de tener que embarcarse en la realización de ese ritual tan largo y engorroso. Así que en este momento nos encontramos en la estancia que denominamos el oratorio. Esta es precisamente la misma sala que Aleister Crowley utilizó como su oratorio personal para llevar a cabo la famosa Operación Abramelin. Originalmente nunca fue concebida ni diseñada de la manera en que la hemos configurado y adaptado en la actualidad. Hemos, en esencia, reimaginado la habitación para lograr fusionar la influencia que Crowley tuvo de Egipto, la influencia egipcia del período victoriano tardío, y la conexión de Escocia con Egipto. Entonces encargamos a alguien que tallara a mano una chimenea de estilo egipcio con estos jeroglíficos especiales que provienen directamente de la estela funeraria de Ankafna Kansu. Y esta inscripción es fundamentalmente una plegaria extraída del libro egipcio de los muertos, una oración sumamente característica para adentrarse en el inframundo, atravesar sus dominios y someter el corazón a la balanza, evitando así ser juzgado para acceder a la vida después de la muerte. ¿Y por qué elegimos Egipto? Crowley y su propia filosofía tenían una gran cantidad de iconografía egipcia, pero él también estaba muy arraigado en el periodo victoriano tardío. Él fue imbuido en la cultura de la última etapa victoriana, y existía una auténtica fascinación y un gran interés por el descubrimiento del antiguo Egipto en ese periodo victoriano. Es donde nace la egiptología moderna durante el periodo victoriano, pero también una corriente específica que denominamos egiptomanía, y esta era, por así decirlo, una fascinación popular con Egipto. Aparte de esto, fue una afinidad compartida con otra corriente cultural de finales del siglo XIX que conocemos como el Renacimiento celta. Y fue un movimiento que surgió en el Reino Unido, específicamente en la intelectualidad británica, en los movimientos artísticos de la época y también en los círculos intelectuales de las universidades, donde se produjo un profundo redescubrimiento de la ascendencia celta y del linaje celta. Y una de las cosas verdaderamente fascinantes de todo esto era que existía este mito, esta antigua leyenda que contaba cómo una princesa egipcia cuyo nombre era Escota fue quien trajo la sabiduría ancestral, la sabiduría milenaria directamente desde Egipto hasta las tierras de Escocia. Y así, lo que se observa en este resurgimiento celta y en la identidad celta es una especie de fusión con una identidad ancestral proveniente de Egipto. Así que intentamos reunir todos estos elementos en esta habitación con un diseño interior que reflejara la imaginación del Egipto victoriano tardío, el particular interés de Crowley por la cultura egipcia y también la conexión que existe entre la mitología escocesa y Egipto. Mira qué preciosidad de salón. Por lo que me ha contado el personal, es que tenemos aquí muchos detalles que hacen honor, por ejemplo, a la estancia de Crowley en esta casa. Por ejemplo, aquí tenemos The Equinox, que era una especie de símbolo, una especie de emblema que estaba hecho por Crowley y representaba tanto a la ciencia como a la espiritualidad. Así que el escudo que adorna la chimenea del Equinox, la denominamos la chimenea del Equinox precisamente porque su origen se encuentra en la revista, una publicación muy temprana y de gran importancia que llegó a ser el principal vehículo y portavoz del sistema iniciático de Crowley, conocido como la AA. Y se llamaba el equinoccio y su lema era el método de la ciencia, el objetivo de la religión. Durante el siglo XIX existía una verdadera tensión entre la religión y la ciencia. Se pensaba que estaban en completo desacuerdo, totalmente opuestas la una a la otra. La religión giraba en torno a la creencia o la superstición, mientras que la ciencia se basaba en el descubrimiento y los hechos.
Una de las cosas interesantes que se observa en el misticismo y el esoterismo durante el siglo XIX es un intento de reconciliar estos dos aspectos, haciendo que la espiritualidad sea científica y que la ciencia sea espiritual. Y uno de los malentendidos muy comunes sobre lo oculto o el ocultismo es más o menos de los años 60 y 70 de la contracultura, donde tienes, ya sabes, esa imagen de estrella de rock, de películas con cabras, calaveras y gente en altares, ya sabes, y esto y aquello. Pero el ocultismo durante el siglo XIX fue una corriente muy particular y definida del esoterismo que buscaba la reconciliación entre lo científico y lo religioso. Y The Equinox era, en cierto modo, una parte integral y fundamental de la difusión de esta filosofía, procurando integrar el autodescubrimiento a través de la investigación científica, pero también al mismo tiempo sin dejar de lado la relevancia de la dimensión estética y la sed artística de la que el espíritu humano se nutre y prospera. Así que presentaba un carácter muy sincrético. Intentaba conciliar los principios de la religión con los de la ciencia. La intención era congregar y fusionar todas las diversas creencias y religiones que habían existido a lo largo de la historia mundial. El paganismo, el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo y en general todas ellas para integrarlas en una única y cohesiva filosofía. Y la opinión de Crowley era que estos logros espirituales se pueden alcanzar y manifestar a través de la práctica personal. ¿Puedes elevar tu conciencia a niveles verdaderamente superiores? Y puedes hacer esto a través de métodos muy específicos y los registras y aprendes de ellos y sigues registrando. Anotas la duración de tus meditaciones y registras lo que sucede. Y con el transcurso del tiempo uno puede llegar a observar la evolución o el recorrido de lo que llamamos tu estrella, por así decirlo. Consistía en hallar tu verdadera voluntad y tu auténtico propósito en la vida, algo que es absolutamente único para cada ser humano. Verás en el escudo heráldico de The Equinox. Se puede apreciar a la Dama de la Justicia y también se encuentra el carnero, que es un símbolo que representa el signo zodiacal de Aries, pero que también es un símbolo del planeta Marte. Así que Marte, de alguna manera, representa una fuerza muy ardiente y creativa. la voluntad, y luego debe ser equilibrada por la espada, por las balanzas y por la corona que lleva la Dama de la Justicia, que es la capacidad de equilibrarse a uno mismo a través de todas estas experiencias aparentemente opuestas y tan diversas como el amor, el odio, la ira y la alegría. Eso es algo realmente muy, muy interesante. ¿Y qué me dices del triángulo con el ojo egipcio, de nuevo? Este es un tema bastante común que se remonta a mucho antes de la época de Crowley. Es la imagen del ojo dentro de un triángulo o el ojo del que irradian rayos es en realidad algo que proviene de un símbolo de iluminación, de verdad. Y por eso es que ves esto en el simbolismo masónico y en otras sociedades iluministas que surgen de eso en el siglo XVIII. Esto es algo muy propio del siglo XVIII porque estamos en el periodo de la Ilustración en este punto y se trata de descubrimiento y de iluminación. Y ahora pasamos al comedor. Toda la restauración que han hecho es basada en la época victoriana, georgiana, o sea, la decoración de esa época. Siguiendo con la cronología de los eventos, para cuando Crowley regresó a Londres e intentó manejar la compleja situación con la Golden Dawn, esencialmente esto exacerbó aún más el cisma que ya estaba en pleno desarrollo entre Mathers y los otros miembros de la Golden Dawn, y finalmente todo se desmoronó por completo, pues la totalidad de la Golden Dawn simplemente se disipó en ese momento y Crowley se desencantó bastante con este tipo de grupos de personas y sociedades, tanto que dijo al diablo con esto.
y decidió viajar a Oriente y comenzó a abrazar el budismo y se convirtió en un budista muy devoto. Lo cual básicamente fue bastante interesante porque cuando llegó el momento, si nos adelantamos un poco en el tiempo hasta el año 1904 y él conoció a su esposa Rose y luego viajaron a El Cairo, Egipto para su luna de miel. Rose se convirtió aparentemente bajo una especie de extraño encantamiento donde ella sentía que estaba estableciendo comunicación con el dios egipcio Horus y le reveló a Crowley que algo estaba intentando comunicarse con él. Así que estaba intrigado, ya sabes, interesado en la magia y todo, pero también un poco incrédulo porque en este punto él era un budista devoto y como que realmente no cree en esto. Así que la llevó al Museo Egipcio para comprobar qué estaba sucediendo y ella se dirigió directamente hacia una estela funeraria muy particular de Egipto que databa de la 24ª y 25ª dinastía egipcia, conocida actualmente como la Estela de la Revelación, pero que originalmente se llamaba la Estela de Ankh-af-na-khonsu y curiosamente tenía el número de catálogo 666. Debes ir a nuestro apartamento a las 12 del mediodía, en este día, en este día y en este día también al mediodía y anotar todo lo que escuches. Entonces Crowley hizo exactamente esto y se convirtió en un ejercicio de escritura automática que más tarde se conoció como el Libro de la Ley y el resto de la vida de Crowley en esencia giró completamente en torno a esto. Y le destrozó por completo, de una manera absoluta, su forma de vida en ese momento, ¿sabes? Porque es tan diferente a la filosofía budista que la verdad no supo cómo manejarlo. Y de hecho regresó a Boleskine en ese preciso momento. Estaba tan profundamente impactado y conmovido por esta experiencia que decidió esconder el manuscrito de sí mismo en el desván, donde permaneció oculto durante muchísimos años hasta que finalmente decidió tomárselo con mucha más seriedad. Y eso fue precisamente lo que marcó el inicio de una etapa crucial que lo llevó a la fundación de un nuevo movimiento religioso que se llamó Thelema. Aleister Crowley muere en 1947 y en este momento su figura estaba completamente rodeada de controversia. Había sido expulsado de países y retratado por la prensa como un individual muy peligroso. Pero al mismo tiempo él también construyó algo que fue una filosofía llamada Thelema. Esta consistía en resumen en que la persona tenía que encontrar su propia voluntad o su verdadera voluntad. Escribió libros, desarrolló rituales y dejó una enorme cantidad de material que, lejos de desaparecer, empezó a circular cada vez más y con los años su figura cambia. Pasa de ser visto como un ocultista polémico a ser idolatrado, especialmente en ciertos círculos artísticos y culturales. Para que te hagas una idea de qué tipo de figura y cómo de influyente o de reconocida estaba en la industria artística, en 1967, en un álbum de los Beatles, una de las portadas más famosas de la historia, tiene la cara de este ocultista tan famoso. Por lo que he leído en esa época, Crowley representaba también romper con lo establecido, explorar lo desconocido. Y en ese momento John Lennon y el resto del grupo estaban buscando formas de romper con el sistema, romper los moldes, y por eso tenemos a Aleister Crowley en la portada teóricamente. Y no solo los Beatles, también otras figuras como Ozzy Osbourne o David Bowie también mostraron interés en esta persona. Tanto su imagen como su figura como su estética formaban parte de la cultura del momento. Antes de contarte la segunda parte de esta casa y lo que ocurrió con ella y quién la compró y qué pasó aquí, quiero pararme un momento en la librería. Es impresionante, de verdad, o sea, flipante. Todos los ejemplares que tenemos aquí están relacionados con esoterismo, alquimia, también hay cosas de masonería, de magia, también hay libros de la orden donde pertenecía Aleister Crowley, como te he comentado antes, también hay libros del propio Aleister Crowley, que es una auténtica pasada. Todos estos libros son donados por esta persona, que es un ocultista bastante famoso aquí en Escocia. Estos libros son de él, se llama Adam McLean, y por lo visto eso donó todos estos libros para que estuvieran aquí, y es que me parece súper
súper interesante. Aquí incluso tenemos un libro que se llama New Wizards Encyclopedia, que es la enciclopedia de nuevos magos, y es que quiero saber lo que tiene ese libro. Por supuesto, con permiso, estoy abriendo el libro y vamos a ver qué nos pone por aquí, solo por curiosidad. Pues leyendo y hablando un poco con las personas por aquí, por ejemplo, ya te digo que tenemos estos ejemplares tan increíbles como el de los nuevos magos, la enciclopedia de los nuevos magos. Te dejo aquí algunas tomas que he grabado de este vídeo por si lo quieres pausar y echarle un ojillo, aunque esté en inglés, pero bueno, por lo menos puedes ver lo que hay dentro del libro, que es muy fuerte. Y también, por ejemplo, tenemos este ejemplar de las leyes como de la orden, que es que no te lo pierdas, pero yo tenía la duda de si la filosofía de Aleister Crowley estaba relacionada con la masonería de alguna forma, ya que he visto algunos símbolos en común y demás. Entonces, por lo visto, Aleister Crowley se inspiró de la masonería para formar su propia religión y su propia iglesia, sus propias leyes también, como que tenían los niveles también que tiene la masonería y demás, y me parece muy curioso. Y es que no solo hay libros, también tenemos ilustraciones. O sea, ¿cómo es esto de increíble? De verdad, estoy como una niña pequeña en el parque ahora mismo. Así que ahora nos vamos a meter en los detalles de la siguiente parte, la parte a partir de 1970, que es cuando Jimmy Page, el integrante de la banda tan popular Led Zeppelin, compra esta propiedad. Por supuesto, esto es totalmente intencionado. Jimmy Page llevaba obsesionado con Aleister Crowley durante mucho tiempo, tenía sus primeros ejemplares de escritura. Por lo que he leído, también había abierto una biblioteca esotérica en Londres especializada en este tipo de material, y por supuesto Boleskine House estaba a su alcance y él lo tomó con los brazos abiertos. Tú imagínate que, habiendo leído las obras de Crowley y sabiendo que aquí se había realizado tal ritual del que habla en sus libros, él dijo, pues vámonos para allá, que esta me la quedo yo. Es cierto que Jimmy Page no llega a vivir aquí de forma estable, sin embargo deja a un cuidador a cargo de Boleskine House, y este es Malcolm Dent. Hay una entrevista de lo más interesante de Malcolm Dent contando algunas de las situaciones que vive en esta casa. Malcolm describió que pasó algunas de las noches más terroríficas de su vida en esta propiedad, y también, incluso siendo escéptico, cuenta cómo sucedía algo que no se podía explicar en esta casa. Con el tiempo, Jimmy Page se acaba desvinculando del lugar y la vende en 1992. Desde entonces ocurrieron dos incendios, tanto en 2015 como en 2019, que dañan seriamente la propiedad. Durante años la casa permanece cerrada hasta ahora. Hoy Boleskine House está en la fase final de su restauración, un proyecto que no solo busca restaurar su edificio, también preservar la historia que hay detrás y crear una nueva. Como te digo, ya están abiertas sus puertas desde hace un par de días, así que si estás por aquí y te apetece pasarte a verla, disfrutar de un tour, ver toda su historia, que te lo cuenten muchísimo mejor incluso de lo que he hecho yo, ya sabes, tienes que ir a la página web y conseguir las entradas. Aquí no solo se van a hacer tours, sino que también va a haber diferentes experiencias disponibles, también actividades culturales, planes más de ocio como whisky tastings, así como catas de whisky. Así que bueno, es que este lugar no se está reconstruyendo, sino que es que se le está devolviendo a la vida. Así que nada, mi gente, este vídeo llega a su fin, y es que realmente estoy que no me lo creo. O sea, no puedo creer que esté aquí, que haya tenido esta oportunidad. Muchísimas gracias al equipo de Boleskine de nuevo por darme la posibilidad de estar aquí y compartirlo con vosotros, ya que es un lugar lleno de historia súper interesante, muy misteriosa también, con partes oscuras también, hasta llegar a la luz, que es donde estamos hoy en día. Es un sitio precioso que sin duda te recomiendo que visites si tienes la oportunidad, y si no, por supuesto, pues ya sabes que ya te llevo yo. Solo quiero decirte que en el próximo vídeo salimos de Reino Unido. Espero que lo disfrutes muchísimo. Ya lo sabes que estoy trabajando en videazos para ti, o sea, lo que se viene es muy muy grande, y es que, vamos, o sea, no podemos empezar mejor que con este videazo que te traigo hoy. Así que nada, te mando un besazo y un abrazo siempre. Gracias por estar aquí, por todo tu apoyo, por todo tu cariño, y espero que me acompañes en muchísimos más. Un besazo.
¡Chao!